En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Hoy iniciamos una nueva serie que se llama La Cruz de Cristo. ¿Cómo se llama? La Cruz de Cristo. Amén. Gálatas 6, 14, ¿lo tiene? Vamos a leer, vamos a orar, vamos a humillarnos delante de nuestro Dios para que Él hable a nuestras vidas y obre en nuestras vidas. Dice así la palabra del Señor: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Señor, te damos gracias porque nos permites estar un día más en tu presencia, Señor. Sabemos que es una bendición ser expuestos al poder de tu palabra. Tu palabra, Señor, tiene el poder para sobreedificarnos. Tu palabra tiene el poder para restaurar todo matrimonio, toda familia. Tu palabra tiene poder, Padre, para salvarnos. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Señor, rogándote que tu Espíritu Santo sea quien nos hable, quien nos revele tu palabra, Señor, quien nos lleve a la perfección, sabiendo que está escrito que tú has comenzado una buena obra y tú la vas a perfeccionar, Señor. Pedimos por aquellos que vienen por primera vez o que aún no te conocen. Pedimos, Padre, que abras su corazón, su entendimiento, para que tu palabra halle cabida en su corazón y lleven fruto para vida eterna, Señor. Seguimos pidiendo sabiduría, Padre, para tu iglesia. Seguimos pidiendo, Padre, que nos hagas hacedores y no tan solamente oidores, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Diga: la cruz de Cristo. ¿Qué van a celebrar dentro de unas 2 semanas aquí en nuestro país? La Semana Santa. ¿Pero qué es la Semana Santa? Miren, le llaman la pasión de Cristo, que son los padecimientos de Cristo. En la tele van a pasar toda la semana películas de los sufrimientos de Cristo. ¿Cuántos las han visto? ¿A cuánto les ha hecho llorar esas películas? ¿Y has entendido lo que implica la cruz? Porque muchos piensan, cuando ven la película de Cristo, que pobre Jesús, cómo lo hicieron, que eran bien malos los que lo mataron, y no saben que es por causa de nuestros pecados que Cristo fue crucificado. Se sientan con sus palomitas a ver la película como si fuera una película del mundo, con toda una total falta de respeto a lo que es la obra de Cristo. Todo aquel que no entienda lo que significa la cruz se vuelve enemigo de Cristo. A ver otra vez. Todo el que no entienda lo que significa la cruz es ¿qué? Es enemigo de Cristo. Miren, Cristo sufrió y padeció por mis pecados. Diga: por mis pecados. Dile que está a tu lado: por tus pecados y mis pecados. Y Él murió para que ya no vivamos como vivíamos antes. A ver, ¿para qué murió? Dice su palabra que fuimos rescatados por su sangre preciosa. ¿Cómo fuimos rescatados? Ahora, ¿cuántos entienden que Él derramó su sangre en la cruz? Diga: para rescatarme de mi vida vana. Yo antes andaba en una vida vana, era vicioso, practicaba el pecado, adulterio, mentira, robo, odio en mi corazón, pero el Señor Jesucristo murió para rescatarme de esa vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo sabemos que alguien entiende la cruz? Diga: ya se arrepintió. Ya tiene a Jesús como su Señor. ¿Ya tiene qué? A Jesús como su Señor. Ahora conoce a Dios. Ahora respeta a Dios, le obedece a Dios. ¿Usted ve eso en la gente que ahorita va a representar la pasión de Cristo allá afuera? ¿Usted ve que esa gente ya se arrepintió? ¿Usted ve que esa gente tiene a Jesús como su Señor? ¿O todavía siguen ellos viviendo su vida a su manera? Ahora, vamos a hablar de los que están aquí. Si el que está a tu lado sigue viviendo en pecado, si sigue amando el mundo, entenderá la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo, hermano, cuando Cristo fue a la cruz, la ira de Dios fue derramada sobre Cristo. ¿Qué fue derramada sobre Cristo? La ira de Dios. Esa ira que vino sobre Cristo
va a venir sobre todos aquellos que no se arrepientan. Dile que está a tu lado, Cristo dijo que si no te arrepientes, perecerás. La ira de Dios viene sobre todos aquellos que no se arrepientan. Cuando Dios derrama la ira sobre Cristo, ¿por qué derramó la ira Dios sobre Cristo? Porque en Cristo fueron puestos nuestros pecados. Cristo murió como el peor de los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Y en la cruz vemos la ira de Dios, vemos su justicia, porque Él no tendrá por inocente al culpable. En el día del juicio se acaba la misericordia de Dios. Dile que está a tu lado, ahorita todavía hay misericordia. Pero en el día del juicio se acabó la misericordia y solo viene la justicia de Dios en ese momento y Él pagará a cada uno conforme a sus obras. En la cruz de Cristo vemos el amor de Dios. ¿Qué vemos? El amor de Dios. Porque escrito está que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, ¿quién murió? Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En la cruz yo tengo que ver la ira de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios. Diga, el poder de Dios. En la cruz Jesús venció a Satanás. ¿Qué hizo Jesucristo? Dice que triunfó sobre todas las potestades de los demonios, porque a través de su muerte destruyó al diablo que tenía el imperio de la muerte y nos rescató de su señorío. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más vemos en la cruz? Digan, la cruz fue mi redención. ¿Qué hubo en la cruz? Fue mi redención. En la cruz fui rescatado, fui salvado. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante que yo entienda lo que es la cruz de Cristo, que habla de los padecimientos y su muerte. Amén. Vamos a ver este tema el día de hoy, que se llama el tropiezo de la cruz. Vaya usted a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. ¿Lo tiene, hermano? Porque la palabra de la cruz, ponga atención, el mensaje de que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en una cruz por nuestros pecados, es que, ¿para quiénes? Para los que se pierden. El evangelio es, cuando tú prediques el evangelio, dile a la persona, Dios dice que todos somos pecadores y que la paga del pecado es la muerte, pero Cristo murió por mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el evangelio. La gente que no lo entiende, que es religiosa nada más y que le gusta ver la película, ir a misa o ir al culto y no se quiere arrepentir, para él ese mensaje, ¿cómo va a ser? Va a ser locura. Él no lo va a poder entender porque está escrito que la mente natural, la mente animal, aquel que sí, que le gusta el pecado, que practica el pecado, no lo puede entender. Y por eso en las iglesias está llena de gente que sigue siendo esclava del pecado. A ver otra vez, en la iglesia ¿qué hay? Gente que sigue siendo esclava del pecado porque no puede entender el mensaje del evangelio. No lo puede entender. Él piensa que hay algo mágico para que él pueda dejar de pecar. ¿Usted cree que hay alguna pócima mágica para que yo pueda dejar de pecar? Hay gente, le decía yo ayer a un hermano, porque él me comentaba de que se quería bautizar para ya dejar de pecar. Yo le expliqué a esta persona y se lo voy a explicar a usted. ¿El bautismo tiene un poder para que yo deje de pecar? ¿Habrá una oración mágica? ¿Habrá una liberación poderosa para que el que está a tu lado deje de pecar? Diga, por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que me hace salvo? A ver, la fe. Diga, la fe. Ya Dios dijo que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y si tengo vida eterna, tengo al Espíritu Santo, tengo espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué me hace falta? Nada. El que conoce a Cristo es verdaderamente libre. ¿Qué es? Verdaderamente libre.
El que conoce a Cristo tiene temor de Dios, no puede pecar contra Dios porque tiene temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El que tiene a Cristo ama a Dios y obedece sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no hay cosa mágica, todo se recibe por fe. Al que cree, dijo Cristo, todo le es posible. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la salvación, ¿cómo es? Diga, por fe. ¿Cómo alcanzo las promesas? Por fe. ¿Qué es fe? Creerle a lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el mensaje de la cruz, el predicar que en Cristo hay salvación para la gente es locura. Tú vas con una persona y le dices, mira, Cristo murió, resucitó, y se empieza a burlar. Dice, ay, tú estás bien tonto, dice. A ti te lavaron el cerebro. ¿Quién ha muerto y resucitado? Dice. ¿Quién ha ido y ha vuelto? ¿Cómo sabes que hay vida eterna? ¿Cómo sabes que hay infierno? Y se empiezan a burlar. Porque el mensaje de la cruz es que locura. Ellos piensan que es un cuento, que es una ficción lo que estamos predicando. Es la palabra de Dios. Y tú puedes ver las escrituras. De nuestro Señor Jesucristo se burlaron. ¿Qué hicieron de Cristo? Cristo les decía, he aquí el Hijo de Dios. Y decían, ¿tú hijo de Dios? Si eres el hijo del carpintero. Conocemos a tu padre José, a tu madre, a tus hermanos. ¿Sabían quién había engendrado a Cristo? ¿Quién concibió a Cristo? El Espíritu Santo. Cuando María le dijo a la gente, el hijo que traigo es del Espíritu Santo, ¿qué crees que pensaría la gente? Pues que estaba loca, ¿no? Diría, mira, ya le puso los cuernos a José y ahora lo engaña que el Espíritu Santo la embarazó. O sea, el mensaje de la cruz es locura. Un ser que no tiene al Espíritu Santo no lo va a poder entender. Se va a burlar del mensaje, no le va a interesar, te va a escuchar un ratito y va a decir, no me interesa, no te estoy entendiendo nada. Me gusta mi manera de vivir, me gusta mi religión porque ahí no me dicen que deje de pecar, ahí puedo ser borracho y me dicen que me voy a salvar. ¿Quiénes están más locos? Ellos están más locos porque ¿cómo es posible que practicando el pecado piensen que se van a salvar? ¿Cómo es posible? A ver, dime, ¿cómo es posible? ¿Tú crees que puedes vivir en pecado y con una misa te vas a salvar? ¿Tú crees que puedes vivir en pecado toda tu vida y después nada más dar dinero para salvarte? ¿Tú crees eso? Esa gente está más ¿qué? Está más loca. Dios convirtió su sabiduría en ¿qué? Locura. Hermano, el evangelio es locura a los que se pierden. Siga leyendo. Pero a los que se salvan, ¿cuántos ya recibieron el mensaje de la cruz? ¿Cuántos creen que Cristo murió por nuestros pecados? Esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Mira, mucha gente no entiende lo que es la fe. La fe es el poder de Dios para transformar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que ha experimentado el poder, miren, puede verse lo que era antes y lo que es ahora en Cristo. Puede verse. Él puede decir, yo era esclavo de la borrachera, del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, de la mentira, pero Dios me rescató con poder. Y ahora estoy en Cristo y soy una nueva criatura. ¿Qué soy? Dime, ¿quién puede transformar a un puerco en un animalito limpio? ¿Quién lo puede hacer en esta vida? A ver, tú agarra un puerco, báñalo limpiecito y ponle su moño y ve un charco y lo pone a un lado de un charco de lodo. ¿Qué hace al ratito este puerco? Se vuelve a ir al lodo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza de puerco, de ensuciarse. En esta vida el ser humano está buscando cuarto y quinto paso, su religión, para ser limpio, para ya no pecar. Dime quién lo puede cambiar. En este mundo nadie. Solo el poder de Dios te transforma, te hace nacer de nuevo, te da una naturaleza santa, te da el Espíritu Santo, te liberta de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos han experimentado ese poder? Dile al que está a tu lado, ¿ya eres nueva criatura? Pregúntale, no tengas vergüenza, porque mira, dile al que está a tu lado, ¿ya naciste de nuevo? Porque Cristo dijo, el que no nace de nuevo,
no va a poder entrar al reino de Dios. No va a poder ver el reino de Dios. Hay gente que no sabe lo que es el evangelio. Hay gente que piensa que porque viene, dice, ya soy cristiano, ya mi pastor es Vicente, yo ya voy a la iglesia, es más, ya estoy sirviendo. La pregunta es, cuando te encuentres a alguien, dile, ¿ya naciste de nuevo? ¿Ya eres una nueva criatura? ¿Ya no amas las cosas del mundo? ¿Ya no practicas el pecado? ¿Ya tienes temor de Dios? ¿Ya obedeces a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Porque, hermano, eso es entender la cruz, eso es entender lo que hizo Cristo en la cruz. Dime, si Cristo murió por mis pecados y sigo viviendo igual, ¿qué poder hay en mi vida? No hay ningún poder. La gente está buscando que lo tumben, hablar lenguas, ver señales, ver ángeles. ¿Ese es el poder? El poder es que Dios agarra a un asesino como Pablo y lo transforma en un ser temeroso de Dios, santo y justo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, tú examina tu vida, no te engañes. La Biblia dice que me examine si estoy en la fe. La Biblia dice que el árbol malo no puede dar buenos frutos. A ver, otra vez, ¿el árbol malo? Si el que está a tu lado practica el pecado, ¿es árbol malo o árbol bueno? Es árbol malo. ¿Cuándo crees que va a dar buenos frutos? Nunca los va a dar, a menos que su naturaleza, ¿qué? Sea cambiada. ¿Quién cambia? ¿Quién da el nuevo nacimiento? Jesucristo. ¿Quién da el nuevo nacimiento? Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Ahora, cuando alguien es transformado, nace de nuevo, es un buen árbol. ¿Cuáles son sus frutos? Son buenos. ¿Qué hizo él? Nada más creer en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miren, siga leyendo ahí. Pues está escrito, ¿qué hace Dios? Destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Qué ha hecho Dios con la gente de la tierra que se cree sabia? Desechó su entendimiento de los ¿qué? Entendidos. Y Dios le pregunta a la gente que se cree sabia, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Cómo le llama Dios a la sabiduría del mundo? Locura. Mira, la gente se cree sabia y ni siquiera sabe llevar su hogar. Ni siquiera sabe ser un buen esposo. Cree que porque da gasto ya puede hacer lo que quiera con su esposa, meterse con quien quiera. ¿Usted cree que es una persona sabia? La Biblia le llama necio. La gente se cree sabia e inventa armas para destruirse, hace bombas para destruirse. ¿Usted cree que son sabios? La gente se cree sabia y legisla leyes de aborto, de matar a un bebé, de darle muerte a una persona que quiera morirse, de dar una ley que se una los gays, los homosexuales. ¿Usted cree que sabios? ¿Son sabios? El que se está emborrachando y echándole la cerveza y está destruyendo su cuerpo, su hígado, ¿usted cree que es sabio? ¿Y por qué se creen sabios? Porque Dios convirtió su sabiduría, ¿qué? En locura. ¿Cómo está esa gente? Pero dice que nosotros estamos locos porque ya queremos vivir en obediencia. ¿Quién es el loco? ¿Cuántos están entendiendo, hermano? Entonces, mira, vamos a seguir leyendo. 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, vea la sabiduría de Dios, ahorita. Dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Vean, el mundo se cree sabio y no conoce a Dios. Otra vez, ¿el mundo se cree qué? ¿Y conoce a Dios? Dice que el hombre está tan tonto, así dice la Biblia, tan tonto, que agarra un árbol, lo cortan 3 pedazos, con uno calienta su comida, con el otro calienta otra cosa, y con el otro pedazo hace un Dios, se hinca y le dice, tú eres mi Dios. ¿Cómo está esa persona? Está loca, está tonta, no tiene entendimiento que le está hablando a un árbol. ¿Cómo está esa gente? No puede conocer a Dios. Pero vean lo que dice aquí. Otra vez ahí. Dice, agradó a Dios, vean, agradó a Dios salvar a los creyentes. Fíjense, a Dios le agradó salvar a los creyentes. ¿Cómo le agradó a Dios salvar a los creyentes? Por la locura de la predicación. ¿Cómo se llega a conocer a Dios?
Por la palabra de Dios. Dile a que está a tu lado, ¿quieres conocer a Dios? Lee la Biblia. Porque tus padres te engañaron que un papel es Dios, que un muñeco es Dios, y eso no es Dios. Dios es el creador, el que nos da la vida y todas las cosas, no el que necesita que yo lo esté limpiando y moviendo, porque un muñeco, dice Dios, una imagen tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene pies y no se puede mover. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es Dios? Diga, el creador, el que me da la vida, el que me da de comer, el que ha tenido misericordia de mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo agradó a Dios a salvar? Dice, ¿por la qué? La locura de qué? De la predicación. Ahora, porque los judíos piden señales. ¿Qué piden un judío? Miren, los judíos le decían a Cristo, porque Cristo viene y les dice, yo soy el que soy, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Y dicen los judíos, danos una señal y entonces creeremos que tú eres. La gente dice, pues yo quiero ver a Dios, pues yo quiero que me haga un milagrito y entonces creo. ¿Cómo está la gente? Está ciega, es necia, digas necia, porque la misma creación da testimonio de que Dios es real. ¿Cuántos dicen amén? Y no hay otro camino más que Jesucristo, no hay otro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué piden los judíos? Señales. Ahora, ¿qué más dice ahí? Y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. El hombre quiere conocer a Dios con su mente, con sus razonamientos. Dile al que está a tu lado, dice Dios que te hagas necio. Dice Dios que si te crees muy sabio, te hagas necio para que llegues a ser sabio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué la gente no puede conocer a Dios? ¿Por qué cree que ya lo sabe todo? Tú le quieres predicar, ya sé lo que me vas a hablar. Yo ya sé todo, ya sé la Biblia. A ver, dime un texto, no me acuerdo, pero ya la leí. Así dice la gente. Yo le predico a la gente y dice, ya la leí. Le digo, a ver, cuéntame qué has leído. Pues no me acuerdo de nada, pero ya la leí. Hermano, la gente se cree sabia. La gente no quiere que le enseñes, pero su matrimonio está destruido. Sus hijos andan en la droga, debe un montón de dinero. Está bien mal, pero eso sí, yo sé todo. Dice Dios, no seas sabio en tu propia opinión. Dile a que está a tu lado, no seas sabio en tu propia opinión. Si humíllate delante de Dios y dile, Señor, enséñame. Dile al Señor, enséñame, tú eres mi maestro, enséñame. Yo no sé nada, por eso es que mi familia está mal, porque yo no sé llevar mi matrimonio, no sé llevar mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ¿qué dice 23? Pero nosotros, vean, nosotros los hijos de Dios, predicamos a Cristo. ¿Cómo lo predicamos? Crucificado. Nosotros entendemos por qué murió, por qué padeció por nosotros, para salvarnos, para rescatarnos. ¿Cuántos dicen amén? Para los judíos, ¿qué es Cristo? ¿Qué es la cruz? Tropezadero. Y para los gentiles, locura. Ya expliqué que para la gente que no conoce a Dios es locura. Vamos a explicar para los judíos. Para los judíos Cristo fue la piedra de tropiezo. Otra vez, para los judíos Cristo fue. ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvar a Israel, a los judíos. Él vino por lo suyo y los suyos no le recibieron. ¿Por quién vino Cristo? Por los judíos. Está escrito en el Evangelio de San Juan, a lo suyo vino. ¿Quién era lo suyo? Los judíos. ¿Y qué hicieron los judíos con su Mesías, con su Salvador? ¿Qué hicieron? Lo rechazaron y lo llevaron a la muerte. Tropezaron con la piedra que es Jesucristo. ¿Con quién tropezaron? Vamos a verlo. Vaya usted a primera de Pedro 2, 4, 8. Hoy vamos a ver que Cristo es piedra de salvación y es piedra de tropiezo. Por eso el tema se llama el tropiezo de la cruz. ¿Qué es Cristo? Él es piedra de salvación para los que creen en Él y es piedra de tropiezo para los que le rechazan. ¿Cuántos dicen amén? Mira, vamos a verlo aquí. Primera de Pedro, dijimos, 2, 4. Dice, acercándonos a Él, piedra viva. ¿De quién está hablando?
diga, de nuestro Señor Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres. A ver, ¿qué hicieron con Cristo? Lo desecharon, lo rechazaron. Mas para Dios, ¿qué es Cristo? Es escogida y preciosa. ¿Qué es Cristo para Dios? Digas, una piedra escogida y preciosa. Vosotros también, nos llama a los creyentes. ¿Qué somos los creyentes? Piedras vivas. ¿Qué somos? Piedras vivas, porque tenemos la vida de Dios. ¿Qué nos dice a nosotros? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Por lo cual contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Quién es la principal piedra del ángulo? Diga, Jesucristo. No hay otro fundamento, solo hay uno que se llama ¿qué? Jesucristo. ¿Cómo es esta piedra? Escogida y preciosa. Ponga atención. Y el que creyere en él, dile al que está a tu lado, si crees en Jesucristo, no serás avergonzado. Otra vez, el que cree en Jesucristo no será avergonzado. Y el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. El que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. No va a ser condenado, ya ha sido condenado. ¿Cuántos dicen amén? Para vosotros, vea para los hijos de Dios. Pues los que creéis, a ver, ¿cuántos han creído en Jesucristo? ¿Qué es Cristo para ti? Él es precioso. ¿Qué Él es? Precioso. Diga, Él es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. A ver, para los que no creen que Cristo murió por sus pecados, ¿qué es Cristo? Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Hasta aquí, ¿cuánto les está quedando claros? Tú vas a predicar el evangelio y la mayoría no lo va a recibir. La mayoría te va a decir: yo ya tengo mi religión, yo ya sé cómo buscar la salvación. A ver, yo le hago una pregunta a los que quieren salvarse por obras. Si ya sabes que Cristo murió por tus pecados, ¿por qué ahora tú tienes que hacer algo para salvarte? Porque la gente está buscando su salvación. ¿Cómo la está buscando? Por obras. Y dice el apóstol Pablo: si tú vas a ganarte la salvación por tus obras, explícame entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? ¿Para que mis pecados fueran qué? Y si mis pecados ya fueron perdonados en la cruz, ¿por qué yo tengo que hacer algo para salvarme? ¿No le parece una contradicción? Pero la gente confía más en sus obras que en la obra de Cristo. Y él dice: no, a mí me dijeron que no me vayas a robar mi fe, y yo voy a ser salvo por la Virgencita, por las misas, por los sacramentos. ¿Qué está rechazando esa persona? El sacrificio de Cristo. Está teniendo por inmunda su sangre. No le importa los sufrimientos de Cristo que fueron para el perdón de sus pecados. No le importan, no le interesan. Está endureciendo su corazón a la voz del Espíritu Santo que le está hablando. Está endurecido, dice las Escrituras, y va rumbo a la ¿qué? A la condenación. Entonces, el que no cree en Cristo, en su sacrificio, dice que Cristo es piedra de tropiezo y roca que hace ¿qué? Caer. Porque tropiezan en la palabra. ¿Dónde tropiezan? Vean por qué. Siendo desobedientes. Cuando alguien rechaza la palabra, ¿a quién está rechazando? A Dios. ¿A quién está rechazando? Cuando alguien oye el evangelio, ¿a quién le está diciendo que no? A Dios. ¿Quién es el que manda que creamos en Cristo? ¿Los cristianos? ¿Quién manda que creamos en Cristo? Dios es el que dice. Dios es el que dice: de tal manera te amé que di a mi Hijo unigénito, para que el que cree en Él tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Dios da testimonio de su Hijo Jesucristo y pide que creamos en Él. Amén. Entonces, cuando alguien rechaza el evangelio, rechaza a Dios. Hechos 4:11. Aquí el apóstol Pablo les está predicando a los judíos y les explica que solo en Cristo hay salvación.
¿Solo en quién hay salvación? Solo en Cristo. Hechos 4:11. ¿A quién les está predicando aquí el apóstol Pedro a los judíos? En el 11. Jesús, ¿a quién les está predicando? A Jesús. Conteste, hermano, para que no se me duerma. ¿A quién les está predicando aquí Pedro a los judíos? A Jesús. Les dice, Pedro le dice a los judíos, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ustedes la están rechazando, la cual ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. Mira, hermano, todo aquel que no sepa quién es Jesucristo, no es iglesia. No es iglesia. Cuando alguien sabe quién es Jesucristo, entonces Jesucristo le dice, tú eres una piedra sobre la cual edificaré ¿qué? Mi iglesia. Porque sabes que yo soy el fundamento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es el fundamento donde está establecida la iglesia? Jesucristo. Y nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo. La religión no pone a Cristo, pone su iglesia, pone sus mandamientos de hombres, pero no pone a Cristo. ¿Quién es el único fundamento? Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pedro les dice, ustedes rechazaron a Cristo, que es la piedra, perdón, la cual ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. 12. Y en ningún otro hay salvación. Ponga atención ahí para los que creen que se pueden salvar por su religión, por su santo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, no hay, dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es el único nombre que nos dieron para ser salvos? Jesucristo. Fuera de Él no hay salvación. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 9:30. Aquí el apóstol Pablo explica por qué los judíos se perdieron. ¿Cuántos saben que la mayoría de los judíos que rechazaron a Cristo están en el infierno? ¿Sí lo sabía usted o no lo sabía? Fueron muy pocos los que se salvaron, pero la mayoría se fue al infierno, y ahorita la mayoría se está yendo al infierno porque están buscando ser salvos por sus obras y no por la fe en Jesucristo. ¿Tiene usted Romanos 9:30? Gloria a Dios. Déjeme ahí buscarle. Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia. ¿Cuántos de aquí estaban buscando salvación a través de las escrituras? ¿Verdad que nadie? ¿Qué pasó con nosotros que no buscábamos a Dios? Hemos alcanzado ¿qué? La justicia. Es decir, la justicia que es ¿qué? Por fe. ¿Cuántos dicen amén? Por la misericordia de Dios ahora creemos, ¿verdad que sí? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿qué pasó con Israel? ¿Cómo quería alcanzar la salvación el pueblo de Israel? ¿Cómo la quería alcanzar? Por guardar la ley. ¿Cómo quiere ganarse ahorita la salvación la gente? Por obras. ¿La va a alcanzar? Para aquellos que vienen por primera, segunda vez y quieren salvarse por obras, dice Dios, donde falles en un mandamiento, te echo al infierno. Otra vez, para los que se quieren salvar por obras, dice Dios que donde falles en un solo mandamiento, te echa al infierno. ¿Sí lo dice la palabra o no lo dice? Por eso nosotros no somos salvos por guardar la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a seguir leyendo aquí. ¿Por qué? Dice aquí que por qué no alcanzaron la salvación los de Israel. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Y vea lo que dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. A ver, ¿dónde tropezaron? En Cristo. ¿Dónde tropezaron? En Cristo. ¿Por qué tropezaron en Cristo? Porque jamás creyeron que Él era el Mesías, jamás creyeron que Él era el Hijo de Dios, jamás creyeron que Él era Emanuel. ¿Quién era Jesucristo? Diga, Emanuel. ¿Qué es Emanuel, hermano? ¿Quién estaba enfrente de ellos? Dios hecho carne.
¿A quién rechazaron los judíos? A Dios. Cristo dijo: el que me rechaza a mí, rechaza a mi Padre. El que me aborrece a mí, aborrece a mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, leímos el 33, no. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él otra vez no será avergonzado. Dile otra vez al que está a tu lado: si crees en Cristo, no serás avergonzado, no irás a condenación, no te vas a perder. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, Mateo 13:53. Vamos a ver qué decían de Cristo los judíos. Y es lo que dice hoy la gente. Tú le predicas a alguien de Cristo y te dice: pero es un profeta, pero es un ángel. ¿Qué dicen los testigos de Jehová que es Cristo? Un ángel, es un ángel, Él no es Dios. ¿Son salvos? Quien no conoce a Cristo no es salvo. Mateo 13:53. ¿Lo tiene usted? Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que hacía la gente cuando lo oía hablar, se maravillaban. Y hay otro pasaje que dicen: nunca hemos visto a un hombre hablar como este. Porque ¿qué palabra estaba hablando Jesús? La palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se maravillaban, ¿verdad que sí? Y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Pero vean lo que chocaba en su mente. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos son Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Vean, lo oían hablar y decían: él no es común, no es como nuestros maestros, él es algo diferente. Pero oye, pero es hijo de José. ¿Cómo dice que es hijo de Dios si su papá es José? ¿Les era revelado Cristo? No les era revelado. La gente rechaza a Cristo y prefiere su santo porque no conoce a Cristo. ¿Quién es más grande? ¿Jesucristo o Pedro? ¿Quién es más grande? ¿Jesucristo o Abraham? Él dijo que él era mayor que Abraham, que era mayor que Jonás, que era mayor que Moisés, que él es mayor que los ángeles, porque él es Dios. ¿Quién es Jesucristo? Y la gente cambia a Jesucristo por una imagen, por su virgencita, por su papa, por su religión, cuando solamente en Jesucristo hay salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y él no es hijo del carpintero, él fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Por quién fue concebido Cristo? Vamos a verlo. Vamos a verlo aquí en Lucas 1:26. Para los que no lo saben y entiendan por qué Jesucristo es Dios. Lucas 1:26. ¿Ya lo tiene usted, hermano? Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A dónde fue enviado el ángel Gabriel? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen, ¿cómo era? María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, le dijo a María. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién es su padre de Jesús? Dios. Digan, no es José,
No es José, es Dios. Y si Dios es padre de Jesús, diga, Jesús es Dios. ¿Quién es Jesús? Es Dios, hermano. Vaya usted a Juan 10, 22. Evangelio de San Juan 10, 22. Cuando Jesús le dijo a los judíos, el Padre y yo somos uno, ¿qué hicieron los judíos? Se escandalizaban, hermano. Agarraban piedras y lo querían matar, y Cristo le decía, ¿por qué buena obra me quieres apedrear? Porque te haces Dios. ¿Por qué lo querían apedrear a Cristo? Porque decía ser Dios. Hermano, si Cristo dice que Él y el Padre son uno, ¿qué estaba diciendo? Que Él es Dios. Y esto es por eso mira, Cristo es piedra de tropiezo, porque los judíos decían, ¿cómo te atreves a decir que tú eres Dios y eres hombre? Lo que no saben es que Dios se hizo carne. ¿Qué se hizo Dios? Carne. Juan 10, 22. Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿quién le rodeó a Jesús? Los judíos. Y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Le hacen una pregunta a Cristo. Si ya tú eres el Cristo, ya dínoslo. ¿Qué les dijo Jesús en el 25? Jesús le respondió, os lo he dicho, ¿y qué? ¿No les decía Cristo que Él era el Mesías? ¿Se acuerda usted cuando entró a la sinagoga y agarró el libro de Isaías y leyó donde estaba escrito, el Espíritu de Dios vino sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres? ¿Se acuerda usted? Y les dijo, esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. ¿Qué hicieron esas personas cuando oyeron decir esto a Cristo? ¿Nadie ha leído las escrituras? Lo agarraron, se lo llevaron a un monte alto y lo querían echar al barranco. Porque le dijeron, blasfemia. Tú eres hijo del carpintero, ¿cómo dices que tú eres el Mesías? ¿Conocían a Cristo? No lo conocían, hermano. Mira, hermano, dice ahí, os lo he dicho y no crees. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Por qué la gente no quiere creer? Porque no son las ovejas de Cristo. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quién va a creer en Jesucristo, hermano? Solo sus ovejas. ¿Qué hace Cristo a sus ovejas que le oyen y le siguen? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30. Yo y el Padre uno somos. A ver, ¿qué les dijo Cristo aquí a los judíos? Yo soy Dios. Yo soy Dios. Y ve qué hace el judío en el 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Qué querían hacer con Jesucristo cuando les dijo? Lo querían apedrear. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces ¿qué? ¿Qué creían que era Jesús nada más? Diga, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. A ver otra vez, ¿qué era Jesús? Y 100% Dios. Es Dios hecho carne. Otra vez, es Dios hecho carne. ¿Quién se hizo carne, hermano? Dios. Ahorita lo vamos a ver el pasaje. Pero es muy importante esto, ¿eh? Ahora, por eso el evangelio es que locura a los que se pierden. Por eso Cristo es piedra de tropiezo a los que no saben quién es Él. Amén. ¿Dónde nos quedamos ahí, hermano? En el 34. Bueno, sí, ahí terminamos. Vaya usted a Juan 8:48. Juan 8:48. Ahora, habrá gente que aquí dirá, pues ya sabemos que Jesús es Dios. Pues se tiene que ver en tu vida. A ver otra vez. Tú pregúntale a un católico quién es Jesús y también sabe que es Dios.
pero su vida no refleja que lo conoce. Quien sabe que Jesús es Dios, su vida ha tenido un cambio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora él sirve a Dios. Amén. Juan 8:48. ¿Lo tiene usted? Dice así la palabra, mire, dice. Perdón. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? ¿Cómo le llamaban? Samaritano. ¿Y que tienes qué? ¿Qué decían que tenía Dios, el Hijo de Dios? Demonio. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Cuántos han creído el evangelio? No veremos la segunda muerte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Le hacen una pregunta a Jesús: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? ¿En qué concepto tenían Abraham? Un hombre muy grande, ¿no? Para ellos, ¿no? El patriarca, el hombre de la fe, el hombre que oyó la voz de Dios, el cual, ¿qué le pasó a Abraham? Murió. ¿Y qué le pasó a los profetas? Murieron. Y le hacen una pregunta: ¿quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. ¿Por qué no conocían a Dios los judíos? Porque no conocían a Jesús. Quien no conoce a Jesús no conoce a Dios, hermano. Quien conoce a Jesús, ¿a quién conoce? A Dios. Mas dice Jesús: mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. ¿Cuál es la evidencia de alguien que conoce a Dios? Si el que está a tu lado conoce a Dios, guarda la palabra de Dios, obedece los mandamientos. Si no los obedece, y si dice que conoce a Dios y no obedece los mandamientos, dice Juan que es un mentiroso, porque el que no guarda sus mandamientos no le conoce. ¿Cuántos dicen amén? Quien no guarda los mandamientos no le conoce. Ahora le dice en el 56: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿Qué vio Abraham? Diga, vio el día de Jesús. A Abraham le fue revelado Jesucristo. Dice, y lo vio. ¿Y qué hizo Abraham? Se gozó. Entonces le dijeron los judíos: vean la mente natural, los que no pueden entender el evangelio, aquellos que el evangelio es locura. ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. A ver, ¿quién es primero, Jesús o Abraham? Jesús. ¿Quién es primero? ¿Quién es primero, la Virgen o Jesús? Porque la gente dice, si Jesús es Dios y María es madre de Jesús, pues María es madre de Dios. O sea, ¿me está diciendo que María existió primero que Jesús? ¿Quién es el creador de todas las cosas? Pero hablando de quién ahorita, Jesús. ¿Quién creó todas las cosas? Jesús. Jesús es el primogénito de toda creación. Por todas las cosas fueron creadas por Jesús. Él es antes que todas las cosas. Diga, Jesús es antes que todas las cosas. ¿Sí lo sabe o no lo sabe? O nomás me está dando el avión. Vamos a seguir leyendo aquí. ¿Qué hacen cuando no entiende el evangelio y les locura? Porque ¿qué pensaron ahí? No entiendo, ¿cómo dices que tú eres primero que Abraham si no tienes 50 años? ¿Qué hacen en el 59? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Qué hace alguien que no entiende el evangelio? Dice, están locos. ¿Qué dice? Que estamos ¿qué? Locos. Pero para nosotros es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Timoteo 3:16. Ahorita voy a explicar que Jesús es Dios. Primera de Timoteo 3:16.
¿Sabe por qué los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios? Diga, porque es un misterio. Es un misterio que Dios se hizo carne. ¿Es un qué? Y los misterios nadie los puede saber sino aquellos a quien el Padre se los revela. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué misterio es? Diga, el de la piedad. ¿Cuál es ese misterio? Dios fue manifestado en carne. A ver, ¿quién fue manifestado en carne? Dios, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido allá arriba, ¿cómo? En gloria. Esto es un misterio, que nuestro Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas, aquel que es santo, 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 se hizo hombre. ¿Se hizo qué? Hombre. ¿Dónde dice? Vaya usted al Evangelio de Juan capítulo 1. Y vuelvo a repetirlo, hermano, no basta simplemente que tengas el conocimiento, sino que se refleje en tu vida que realmente te ha revelado Cristo. ¿Cuántos en amén? Evangelio de San Juan capítulo 1. En el principio habla, antes de que existiese cualquier cosa, ¿quién era ya? Ahí léalo. ¿Quién era antes de que existiese todas las cosas? El Verbo. El Verbo habla de la palabra de Dios. ¿Qué ha existido por siempre? Diga, la palabra de Dios. Y el Verbo, que es la palabra de Dios, era con Dios. ¿Y el Verbo quién era? ¿Qué es la palabra de Dios? Diga, es Dios. ¿Cuántos en amén? Ahora, en el 14, aquel Verbo, la palabra, ¿qué le pasó? Fue hecho carne. ¿Y qué más dice ahí? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí lo dice, la palabra de Dios se hizo carne y le pusieron por nombre Jesucristo. ¿Cuántos en amén? ¿Quién es Jesucristo? Diga, Él es el Verbo hecho carne. Él es la palabra de Dios y Él es Dios. Amén. Filipenses 2:5. Aquí está más claro. Él siendo en forma de Dios, dice la Escritura. Los testigos de Jehová dicen que es otro Dios, un Dios pequeño. Diga, solo hay un Dios. No hay dos dioses, ¿verdad que no? ¿Cuántos dioses hay nada más? Nada más uno. Manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué era Cristo? Diga, era Dios. No estimó el ser igual a quién, a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué hizo Dios? Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué se hizo? Semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos ya les quedó claro quién es Jesucristo? Diga, es Dios. Y vamos a verlo allí en Colosenses 1:15, que Él es antes que todas las cosas. Él no tuvo un principio. Otra vez, Él no tuvo un principio. Él es la fuente de todas las cosas. Él es el principio y el fin. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él, ¿quién está hablando ahí? Diga, de Cristo. Él, Cristo. ¿Qué es Cristo? Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, ¿en quién? Digan, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. 17, ponga atención. Él y Él, Cristo, es antes de todas las cosas. A ver, ¿quién es antes de todas las cosas?
¿Quién ha existido siempre? Cristo. ¿Por quién fueron creadas todas las cosas? Por Cristo. ¿Para quién? Para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él que subsisten. Y Él, Cristo, ¿qué es Cristo? Es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, ¿qué? Toda plenitud, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Cristo es la sustancia. Ahorita vamos a leerlo para no equivocarme mejor. Hebreos capítulo 1. ¿Ya lo tiene usted, hermano? Gloria a Dios. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ¿por quién nos ha hablado el Padre? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Ya lo vimos, que en Cristo fueron creadas todas las cosas. Ahora sí, ¿qué es Cristo, hermano? El cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿qué es Cristo? Diga, el resplandor de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién es Cristo? La imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. ¿Dónde? En las alturas. ¿Dónde está sentado Cristo? Diga, en el trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya vamos a ir cerrando el tema, hermano. Vaya usted a Mateo 16:13. Mateo 16:13. Aquí viene por qué la gente no puede creer en Cristo, porque no sabe quién es. Y si el Padre no les revela a Cristo, ellos no van a poder saber quién es Cristo, porque a Cristo se le conoce por la revelación dada por el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 16:13. Dice así, Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Ellos dijeron, dicen unos que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí supo Pedro quién era? Sí, ¿verdad? ¿Qué le dice Cristo? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién revela a Cristo? El Padre, que es Dios. ¿Cuál será? El Padre. ¿Cómo sabes si el que está a tu lado ya le revelaron a Cristo? Diga, ya es hijo de Dios y vive como hijo de Dios. Ama a Dios, adora a Dios en espíritu y en verdad, le sirve a Dios, le obedece a Dios, aborrece el pecado, no ama al mundo, no practica el pecado, es libre porque Cristo le ha hecho libre y hay evidencia de que conoce a Cristo. No en conocimiento, en revelación del Padre. Porque hay gente que lo conoce por conocimiento, pero su vida no refleja que lo conoce. Profesa conocerlo y con sus hechos lo niega. Dice que es cristiano y anda practicando el pecado. Y Dios dice, tú no me conoces. ¿Cuántos conocen a Cristo? ¿Cuántos ya está su vida siendo cambiada? Vamos a orar, vamos a orar. Si aquí hay alguien que no ha entregado su vida al Señor, sigue viviendo a su manera, arrepiéntase hoy de sus pecados
El único que nos salva se llama Jesucristo. El único que murió por nuestros pecados se llama Jesucristo. Solamente en Jesús hay salvación. ¿Cuántos dicen amén? Que no vaya a ser piedra de tropiezo para tu vida, sino piedra de salvación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tuviste misericordia de aquellos que no te buscábamos, de aquellos que no preguntábamos por ti. Nosotros no te conocíamos, Señor. Tú viniste a salvarnos. Tú nos elegiste a nosotros. Tú nos revelaste a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ahora te conocemos, Padre, por medio de Cristo. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Ahora te amamos, mi Señor. Ahora aborrecemos el pecado. Ahora guardamos tus mandamientos, no para salvación, Padre, sino por obediencia como hijos de Dios. Hoy te conocemos, Señor, y te seguimos conociendo. Te pedimos misericordia, Padre, por aquellos que no te conocen, por aquellos que tienen religión, por aquellos que siguen practicando el pecado. Te pedimos misericordia para que Cristo les sea revelado, para que nazcan de nuevo, para que puedan ver el reino y entrar al reino de Dios. Padre, seguimos pidiendo crecimiento espiritual para tu iglesia, Señor, para que podamos dar testimonio como hijos de Dios y podamos alumbrar allá afuera a los que están en tinieblas. En tus manos nos ponemos, mi Señor. Tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra fortaleza. Tú eres, mi Señor Jesucristo, nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor, hermano. Sí, Señor. ¿Cuántos están agradecidos por su palabra, hermano? Gracias, Señor, porque nos habla, Señor. Gracias, Señor, porque nos muestra, Señor, nuevamente tu amor, Señor. Porque sabemos, Señor, que solo en ti hay salvación. Por más que nos esforcemos, Señor, en hacerlo por obra, Señor, jamás vamos a poder, sino solamente por la fe en ti, mi Señor. Porque creemos, Señor, que tú eres Dios, que tú eres el Creador, Señor. Tú eres el principio, Señor, el gran yo soy. Te adoramos a ti, Señor. Eres digno, Señor.